Bueno, vamos a continuar. Fijaros, en este problema también os planteo, aprovechando que está hecho en Python, una curiosidad para reforzar alguna idea. Fijaros, en la matriz, por ejemplo, en la matriz vectores lo tenéis ahí, es una matriz, y yo ponía a tener la duda de si esto me está dando los vectores propios por columnas o me lo está dando por filas. Por ejemplo, matemática te los puede dar por fila. Y entonces es un problema. La primera vez que utilizas un software nuevo, tú no tienes por qué plantearte que te lo está dando por columnas, ¿vale? Lo que sí sabes es qué saben hacer esos vectores propios. Esos vectores propios saben diagonalizar dos matrices a la vez, ¿vale? Tienen algunas propiedades. Por una parte, si nuestra matriz C está dada por columnas, sabemos que C transpuesta por M por C tiene que tener una pinta de matriz diagonal y que C transpuesta por K por C es también diagonal. Entonces, si yo compruebo esto y me sale una matriz más que diagonal, una K diagonal que habíamos llamado ayer, quiere decir que mi matriz está bien identificada. La matriz tiene los vectores propios por columnas, ¿vale? Entonces simplemente vamos a hacerlo para que lo comprobéis, ¿vale? Entonces si yo, ¿cómo se hace C transpuesta? Voy a hacerlo aquí en un momento, ¿vale? Nuestra matriz C en realidad es esta que se llama vectores, ¿veis? Es ese array, ¿vale? Entonces si yo pongo vectores .t es la transpuesta en Python, ¿vale? Si yo pongo vectores .t, voy a hacer primero, creo que me lo va a permitir hacer a 3, pero voy a intentarlo. Vectores .transpuesta, el producto escalar de matrices se hace .dot, la matriz de masa, la teníamos por aquí. Voy a hacerlo mejor con la matriz de rigidez, que como no es diagonal se va a notar más el efecto, ¿vale? Era matk.vectores. .dot. Esto se hacía, perdonad, así, ¿no? .dot vectores. Y me sale una matriz que aparentemente no es diagonal, pero si miráis los términos fuera de la diagonal, veis que pone 465 por 10 a la menos 10. Numéricamente las cosas no salen 0 exactamente, ¿vale? 1,86 por 10 a la menos 9, entonces veis que sale una matriz, esto es una matriz diagonal numéricamente, ¿vale? Si recupero la anterior expresión y lo hago sobre la matriz de masa, también me sale, ¿vale? Voy a subir esto un poco. Sale una matriz que tiene la diagonal términos del orden 10 a la menos 5 y fuera de la diagonal aquí un 0 y aquí un 10 a la menos 11. Luego también lo está haciendo bien. Si yo lo hubiese interpretado mal, ¿vale? Si yo digo, me lo ha dado, la matriz que me ha dado a mí, vectores es por filas. La voy a pasar a columna. Yo la operación al final que haría es totalmente esta, ¿no? Hubiese puesto matriz C porque ya la interpreto como C transpuesta y aquí hubiese puesto .t. Pues veréis que si hacéis eso, no te sale una matriz diagonal. Esa matriz, 23.000, y aquí ya empieza a salir 106.000, eso no es casi cero, ¿vale? Pero quiere decir que tu matriz te la está dando por filas, que lo hace bien, ¿vale? Otra cosa que podemos comprobar es la inversa. ¿Os acordáis? Os dije, la inversa, para el cálculo de inversas, sabéis que la inversa es un problema. Nosotros estamos con un sistema de 2 grados de libertad, pero podríamos tener un sistema de un montón de grados de libertad. Bueno, pues en este tipo de problemas nunca la inversa se hace con un algoritmo de invertir la matriz porque es muy costoso y porque no lo necesitamos,
¿vale? Lo primero que quiero que veáis es que C a la menos 1, por favor, no es C traspuesta. Para eso vamos a hacer C a la menos 1, vamos a hacer C traspuesta y vamos a ver la pinta que tiene. Aquí hay un trocito de código, ¿vale? From scpy lineal importo la inversa. Con esa función int es con la que se invierte matrices, ¿vale? Y veis que pone inversa es igual a int vectores. Y aquí pone otras cosas que vamos a comprobar ahora después. Pero simplemente inversa, si yo ejecuto, y ya lo hice antes, inversa tiene la inversa, o sea, si yo pongo aquí inversa, ya directamente tiene la matriz inversa calculado con un algoritmo de inversión de matrices. Que es como digo que no merece la pena hacerlo, pero quiero que veáis, esa es la inversa, y si yo pongo la traspuesta pensando que es la inversa, si yo pongo que vectores, que en mi matriz C, punto T traspuesta son iguales, veis que no se parecen en nada esta a esta, ¿lo veis? No se parece, 0,37, 0,15, no se parecen en nada, ¿de acuerdo? Luego esto, acabáis de ver que no funciona. La inversa no se hace así. La inversa, ¿cómo se puede hacer rápido? Pues fijaros, ayer os dije que la matriz, aquí lo tenéis escrito, la matriz C traspuesta por M por C es una matriz de masa diagonal. Es decir, es una matriz que es muy fácil de invertir, porque es simplemente la inversa de los términos que hay en la diagonal. Ya está, todo lo demás son cero. El término de la diagonal, directamente, el término MD y se construye como el vector propio phi sui traspuesta por la matriz M por el propio phi sui. Phi sui traspuesta, phi sui tumbado. Es un producto escalar. Entonces se hace con operaciones de multiplicación, que es una cosa muy fácil de hacer también. ¿Vale? Si yo aquí premultiplico, es decir, si yo aquí muevo esto para acá, fijaros, y premultiplico en ambos sitios por la matriz diagonal a la menos 1, ¿qué sale aquí? Pues la identidad. MD a la menos 1 por MD sale la identidad, ¿no? Y yo estoy diciendo que la identidad vale. ¿Qué hace C a la menos 1 con C? C a la menos 1 con C tiene que hacer esto, ¿no? C a la menos 1 por C tiene que salir la identidad, ¿no? Bueno, pues ahora fijaros que está acompañando por este lado a la matriz C. ¿Acaso no es todo esto una matriz que hace que al multiplicarla por C salga la identidad? Pues entonces todo esto es la inversa. Todo esto es C a la menos 1. Pero esta manera de calcularse C a la menos 1 es un producto y una matriz que es muy fácil de invertir. MD a la menos 1 es muy fácil de invertir, ¿vale? Y se obtiene como un producto. Acordaos de los algoritmos de invertir matrices, son pesados, que si la regla de Cramer podría utilizarse, etcétera, pero esto es muy sencillito, es una matriz MD a la menos 1 que en el peor de los casos se hace multiplicando y solo tienes que multiplicar los términos de la diagonal, nada más. Esta matriz, si ya asumes que es diagonal, te calcula solo los términos de la diagonal. La inversa es la inversa de los números que están en la diagonal, que es muy fácil. Pues vamos a comprobar que esto funciona, C traspuesta por M por C, ¿vale? Entonces, en el ficherito Python, fijaros que he puesto la inversa y aquí he llamado inversa alternativa a esto de aquí, ¿veis? Formo M diagonal como vectores.t.matk, aquí lo estoy haciendo con matk, lo voy a hacer con la matriz de masa, que era matm, a verlo aquí, matm es la matriz de masa, c dot vectores, ahí tendría la matriz de masa, y ahora la inversa alternativa es la inversa por vectores por, ahora explicaré por qué está puesto matk por defecto con la matriz de rigidez, ¿vale? Ya lo tenemos. Entonces,
Inversa e inversa alternativa se han calculado de dos formas distintas y deben de ser la misma matriz, si esto funciona, ¿veis? Entonces le damos, y fijaros la inversa y la inversa alternativa, son exactamente iguales, ¿lo veis? La inversa calculada con un algoritmo de inversión es la primera y la segunda es esa matriz de masa diagonal por esto de esta operación y funcionan exactamente igual. Esto funciona muy bien, ¿y para qué necesitamos este c a la menos 1? Pues lo vimos el otro día. Lo necesitamos pues para pasarle datos, al vector q, si tenemos que x vale c por q, entonces q no vale c traspuesta por x, q vale c a la menos 1 por x. Y la forma de calcular c a la menos 1, la más rápida de todas, es esta. Son operaciones de multiplicar matrices, son muy fácil de hacer para un ordenador. En invertir una matriz, sobre todo cuando es muy grande, se nos puede ir muchísimo tiempo, ¿vale? Esta es la inversa alternativa, que veis que son iguales. ¿Y por qué ponía ahí con la matriz de rigidez K? Porque esto se puede hacer también sobre esto de aquí, con la matriz de rigidez exactamente igual. Yo puedo calcular la inversa a partir de la matriz de rigidez. ¿Cómo? Pues así. Si C traspuesta por K por C tiene que ser igual a K diagonal, ¿vale? Premultiplico en ambos sitios por K diagonal a la menos 1 y me sale K diagonal a la menos 1 por C traspuesta por K por C tiene que ser igual a K diagonal a la menos 1 por K diagonal, que es la identidad. Con lo cual todo lo que acompaña a esto es C traspuesta. Perdón, esto es C a la menos 1. La matriz C también se puede hacer como calcularme K diagonal primero, que es esto, C traspuesta por K por C, un producto matricial, y solo necesito calcular términos en la diagonal, y después hacer C traspuesta por K. Entonces, aquí, y así lo dejo tal y como lo tenéis, si cuando bajéis el problema lo tenéis así, porque ahí pone mdiag, me da igual, lo voy a hacer con la matriz K, ¿vale? Sería vectores traspuestos por matk, que es la matriz de rigidez, y abajo, en la inversa alternativa, tengo la inversa de esta m por C traspuesta por, ¿vale? Por K, ¿vale? Y si ejecuto otra vez este código, veis que me sale exactamente lo mismo. La inversa y la inversa alternativa, la manera alternativa de calcularme la inversa, son exactamente iguales. ¿Lo veis? Bien. Bueno, pues con este problema esto es todo un poco lo que quería que viéramos. Traigo otro problema que también en su momento estuvimos haciendo, que era el del péndulo doble, si os acordáis. Ahora, el péndulo doble, cuando lo hicimos mediante ecuaciones de Lagrange, vimos que tenía unas ecuaciones diferenciales complicadas, ¿vale? Entonces, de la misma forma que un péndulo simple, hemos visto que tiene un periodo natural, el péndulo simple, voy a poner aquí. Hemos visto que aunque su ecuación se podía definir de una manera muy sencillita, si aquí tiene la masa, ¿vale? Y este ángulo es phi, esta fuerza que es mg, hace sobre el punto O un momento que es así, ¿vale? Que vale mg, y el brazo, esta distancia de aquí, vale L por seno de phi, ¿no? Entonces, poniendo suma de momentos respecto al punto O igual a la inercia que hace la masa, que es m por L al cuadrado, por phi 2 puntos, teníamos la ecuación del movimiento directamente, ¿vale? Entonces, acordaos que aquí, para este movimiento, estos movimientos no lineal, la solución, lo que nos salía, fijaros, era menos mg por L seno de phi, que es el momento que hay así, suma de momento igual a la inercia, que vale m por L cuadrado, la inercia respecto al punto O de esta masa que gira, por phi 2 puntos.
con lo cual la ecuación del movimiento ml cuadrado phi 2 puntos más mg L seno de phi igual a 0. Esto se podría simplificar, este cuadrado con esto, y lo que se nos queda es L phi 2 puntos más G seno de phi igual a 0. Lo que después hacíamos era, calcular oscilaciones en torno a la posición de equilibrio. Entonces, este péndulo, si phi es pequeño, entonces el seno de phi se puede poner como phi, y esta ecuación se convierte en una ecuación lineal. Era de este tipo, L phi 2 puntos más G por phi igual a 0, que se parecía mucho a la ecuación de un muelle, que era masa por aceleración más K por X igual a 0. Si para este caso la frecuencia natural era la raíz cuadrada del término que acompaña a la función sin derivar, entre el término que va con las derivadas segundas, en este caso, de manera análoga, omega 0, por resolviéndose esta ecuación, valía la raíz cuadrada de G partido por L. ¿Vale? Bueno, pues había otro problema, que era el péndulo doble, que habíamos planteado con las ecuaciones de Lagrange, y que lo que vamos a hacer aquí ahora es plantearnos en régimen de pequeñas oscilaciones cómo podríamos estudiar ese problema. Entonces lo que tenemos que hacer primero es rescatar las ecuaciones que había, y eso es lo que da pie al problema que vamos a estudiar ahora. ¿Vale? Vamos a plantearnos un enunciado de esta forma. Nos dice, considere un péndulo doble. Voy a dibujar aquí el péndulo doble. Vamos a plantearnos un primer así. Y vamos a plantearnos una primera masa así y una segunda masa así. ¿Vale? Y además pues vamos a poner aquí la referencia de 0 para poder poner los ángulos. ¿Vale? Entonces sobre esta figura os recuerdo que teníamos una longitud L1, una longitud L2. Aquí había unas masas MA y MB. Entonces, se planteaba así, MA, MB. ¿Vale? Y unos grados de libertad que son, pues, phi y este de aquí, tita. Entonces el enunciado en este caso, cuando dice considere un péndulo doble, voy a anotarlo aquí, considere un péndulo doble, formado por dos masas MA y MB. MB. Y dos hilos ideales de longitudes L1 y L2. Los hilos ideales sabéis que no tienen masa, ¿vale? Y dos hilos de longitudes L1 y L2. Se pide, primero determine las ecuaciones linealizadas del movimiento para pequeñas amplitudes en torno a la posición de equilibrio. Determine las ecuaciones linealizadas del movimiento para pequeñas amplitudes, lo que se llaman oscilaciones en torno a la posición de equilibrio. ¿Vale? Oscilaciones en torno a la posición de equilibrio.
Segundo, para el caso en el que MA vale M y MB vale M, voy a poner aquí la particularización de parámetros. MA igual a M, MB igual a M, o sea, las dos masas iguales, L1 igual a 3A, L2 igual a 4A, determine las frecuencias naturales, angulares, y los modos de vibración, vectores propios, ¿vale? Voy a ponerlo así, determine las frecuencias naturales, y los modos de vibración. Tercero, verifique que los modos de vibración son ortogonales respecto de la matriz de masa. Verifique que los modos son ortogonales respecto a la matriz, respecto de la matriz de masa. Y la forma efectivamente va intuyendo, pero que esa intuición a veces te falla, depende de, hay que calcularlo. Y por supuesto las amplitudes modales ahora mismo no sabes cuánto valen. Eso es muy importante determinarlo bien, ¿vale? Y además cuando tienes información del modo tienes que también decir la frecuencia. Y eso ya sí que es verdad que la frecuencia no es poner las dos masas en la punta y formar un péndulo equivalente, ni mucho menos, ¿vale? El cuarto, fijaros, verifique que C a la menos 1 se puede calcular como la matriz de masa diagonal por C traspuesta por M. ¿Vale? Y quinta, considere las condiciones iniciales, phi en el instante de tiempo inicial y tita en el instante de tiempo inicial vale, lo voy a poner así como un vector, esto vale 0, tita 0. O sea, nos la apañamos para bloquear totalmente esta masa que no se mueva y solamente movemos tita un ángulo inicial y soltamos el sistema. Y phi se mueve por efecto dinámico y tita se mueve, los dos empiezan a moverse, ¿vale? Las velocidades iniciales, aquí las tenéis, phi 0 punto, 0, tita punto 0, que son las velocidades iniciales, vale 0, 0. Pues yo lo que hago es bloquear esta masa la dejo aquí, y esta de aquí la muevo un ángulo inicial. Y eso lo tengo que hacer con una fuerza que de repente libero. Y a partir de ahí empieza el movimiento, no hay ninguna fuerza, y voy a ver la evolución que tiene, ¿vale? Pues lo que me pide este problema es determinar la solución para phi de t, determinar phi de t y tita de t, ¿vale? Bueno, un problema que tendríamos que coger el problema que hicimos de las ecuaciones de Lagrange, que obtuvimos unas ecuaciones grandes, y lo primero que vamos a hacer es linealizarlo, porque ya vimos que es un sistema no lineal, incluso vimos cómo se movía, etcétera, pero ahora vamos a ver en pequeñas oscilaciones, vamos a determinar cuál es su matriz de masa, su matriz de rigidez, y hasta entonces la primera parte es inevitable, es volver a coger, que yo voy a copiar las ecuaciones que obtuvimos, y linealizarlas. Entonces por una vez, pues hay que hacerlo aunque sea un poco extenso, ¿vale? Voy a guardar aquí y voy a poner nuevo. Para el apartado 1 entonces, para el apartado 1, fijaros, las ecuaciones que obtuvimos fueron así. Las voy a poner, las ecuaciones dinámicas
eran así. Abro paréntesis, MA más MB, L1 cuadrado phi 2 puntos, más MB, L1, L2, tita 2 puntos, que multiplica el coseno de tita menos phi, menos MB por L1, L2, tita punto al cuadrado, seno de tita menos phi, esto ya lo obtuvimos, más MA más MB G L1 seno de phi es igual a 0. Y la segunda era de esta forma, MB, esto lo tenéis resuelto, lo he dejado resuelto, yo lo voy a poner entero para que lo veamos bien. L2 al cuadrado, tita 2 puntos, más MB, L1, L2, phi 2 puntos, coseno de tita menos phi, más MB, L1, L2, phi punto cuadrado, seno de tita menos phi, más MB, G L2, seno de tita, igual a 0, ¿vale? Bueno, ¿cómo se linealiza este problema? ¿Vale? La idea es lo siguiente, si phi y tita son pequeños, tienden a 0, ¿vale? Entonces, coseno de tita menos phi la diferencia de tita menos phi es prácticamente 0, ¿vale? Coseno de 0 tiende a 1, ¿vale? Luego, donde aquí ponga coseno de tita menos phi, voy a poner 1, ¿vale? Seno de tita menos phi, aunque sean pequeños, seno de tita menos phi tiende a tita menos phi, ¿vale? Seno de algo, cuando ese algo es pequeño, tiende a ese valor, ¿vale? Seno de phi tiende a phi y seno de tita tiende a tita. ¿De acuerdo? Estas ecuaciones entonces, fijaros que se pueden reescribir así. MA más MB L1 cuadrado phi 2 puntos, es esta de aquí, y ahora aquí, cuando llegue aquí y ponga coseno de tita menos phi, pongo 1, ¿vale? Más MB L1, L2 tita 2 puntos por 1, ¿vale? Menos MB L1, L2 tita punto cuadrado seno de tita menos phi, lo pongo como tita menos phi, ¿vale? Más MA más MB GL1, donde pone seno de phi, pongo phi, igual a 0. Linealización de la primera, ¿vale? La segunda, MB por L2 al cuadrado, tita 2 puntos, más MB L1 L2, perdón, L1, L2, MB L1 L2, phi 2 puntos, y donde pone coseno de tita menos phi, ¿qué pongo? 1, ¿vale? Más
MB, L1, L2 phi punto cuadrado por tita menos phi más MB GL2 es igual a 0. Esto es lo primero. Todavía hay elementos no lineales aquí dentro, ¿vale? Todavía hay elementos no lineales y son los productos de las funciones entre sí, ¿vale? Que si son suficientemente pequeños, ¿vale? Aquí lo vamos a comentar. Los términos. ¿Qué términos son no lineales? Si recordáis lo que vimos de ecuaciones lineales, esta ecuación, esto tiene pinta de lineal, esto tiene pinta de lineal, pero tita punto cuadrado es un término no lineal. Y encima multiplica a tita menos phi. Entonces los términos, si tita es pequeño, ¿vale? Estos productos que aparecen aquí, vamos a asumir que son mucho más pequeños que los valores de la variable. Es decir, esto de aquí, vamos a poner que es prácticamente 0. Es un 0 mucho más pequeño, se podría comprobar a posteriori, y aquí le pasa igual. Esto es un 0, y para linealizar los vamos a quitar. Y ya si tenemos, eliminamos los términos no lineales, asumimos que son muy pequeños. Fijaros que tita será pequeño, tita punto será pequeño, ya tita punto al cuadrado. Si encima lo multiplicas por la diferencia de ángulo, te sale mucho más pequeño en estas contribuciones, ¿vale? Los términos no lineales se cancelan. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es esto de aquí, ¿vale? Voy a escribirlo en la siguiente y voy a borrar todo eso de ahí y lo voy a agrupar. Y luego lo escribimos en formato matricial, ¿vale? Me lo llevo a la siguiente. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, fijaros, cancelo todo este término de aquí. Y cancelo todo este término de aquí. Y esto lo pego aquí. ¿Vale? Y esto lo pegamos ahí. ¿Vale? ¿Sabemos poner eso en formato matricial? Pues sí sabemos. Más adelante veréis, cuando hagáis un problema, sobre todo a partir de teoría de estructura, ya iréis viendo que todo lo que hacéis lo vais a ir haciendo en teoría lineal, de tal manera que cuando luego en análisis de estructura volvamos otra vez a la no linealidad en pandeo, va a costar trabajo. En mecánica lo natural es la no linealidad. Pero veréis más adelante cómo cada vez que aparece un movimiento así, y esto es tita, estaréis acostumbradísimos a decir que el movimiento horizontal vale tita por L. No ponéis nunca seno de tita, asumid ya que es pequeño. Todos los movimientos en estructura van a ser pequeños. Entonces, llegar a esto se puede llegar exactamente igual asumiendo pequeños movimientos. Es muy, muy sencillo de llegar también, ¿vale? Es otra vía. Nosotros, como estamos en mecánica, ya lo vimos con las ecuaciones de Lagrange, pero si queréis podéis hacerlo tomando momentos respecto al punto de arriba y vais a ver que funciona de todo o de solamente una de las masas. Y funciona también, sostiene las dos ecuaciones, ¿vale? Bien, esto en formato matricial, ¿qué es? Es apañárselas para escribir algo que multiplica a phi 2 puntos, tita 2 puntos. Más algo que multiplica a phi tita. Esto igual a 0, 0. Mira, pues ¿qué es este algo? De la primera ecuación, la primera ecuación pone MA más MB L1 cuadrado, ¿lo veis? MA y fijaros, ojo, aquí esta matriz que acompaña a las aceleraciones tiene términos acoplados, ¿lo veis? MB L1 L2
Por aquí lo que acompaña a phi es MA más MB GL1, aquí 0, y en la segunda ecuación a tita 2 puntos y a phi 2 puntos le acompaña MB L1 L2, a tita 2 puntos le acompaña MB L2 al cuadrado, y lo que nos falta bien por completar es, perdona, aquí me falta MBGL2 que multiplica a tita, ¿vale? En la ecuación anterior, vamos a ver que me he comido ese término, ¿vale? Aquí no lo copié bien, pero añadimos un tita, ¿vale? Eso era lo que aparecía en esa ecuación. Fíjate, yo lo he omitido. Vamos a continuar. Esta matriz me quedaría 0, MB, GL2, que multiplica tita, 0, 0. Bueno, pues si esto se tiene que parecer a un sistema dinámico, veis que esta matriz hace las veces de matriz de masa. ¿Lo veis? Aunque tenga información de masas por longitudes, esta hace las veces de matriz de masa. Aquí, phi 2 puntos, tita 2 puntos, más una matriz de rigidez, que es esta, que multiplica a phi tita, igual a 0, 0. Ya tengo mi problema preparado para aplicarle lo que hemos aprendido en este capítulo, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Particularizar estas matrices con los datos que me dice el problema. Acordad que el problema me dice que las dos masas son iguales, las longitudes son distintas, etcétera. Entonces, si para hacer eso, pues voy a retener estas matrices. Lo hacemos ya en la siguiente. Fijaros. A partir de aquí, el problema me decía, voy a apuntar la información, la tengo aquí, era la siguiente, que MA y MB eran iguales. Este era el apartado 2. En el apartado 2 me dice que para MA igual a M igual a MB, MA y por otro lado L1 igual a 3A y L2 igual a 4A, pues estas matrices, ¿cómo quedan? Pues quedan de la siguiente forma. MA más MB, voy a escribirlo aquí, son 2M. L1 al cuadrado, que vale 3A, será 9A cuadrado. Voy a completar todo. M 12A cuadrado. Aquí M 12A cuadrado. Y aquí M 16A cuadrado. Por phi 2 puntos, tita 2 puntos. Más 6MGA, MA más MB, por G por L1, podéis comprobar que es 6MGA, 0, 0, 4MGA, por phi tita, igual a 0, 0. Evaluando aquí, fijaros entonces que la matriz M sale 2 por 9, 18, ¿no? 18M a cuadrado, 12M a cuadrado, 12M a cuadrado y 16M a cuadrado. Y la matriz K sale 6MGA, 0, 0, 4MGA.
¿vale? En este apartado 2 lo que me piden es determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración. Pues lo que hay que hacer entonces es plantear un problema de valores propios igual que el que hemos planteado. Es decir, el problema de valores propios generalizado es el punto de partida para nuestras frecuencias naturales. Y lo que tengo que plantearme es que el determinante de K menos omega cuadrado matriz M valga 0. Y a partir de ahí voy a obtener las omega i al cuadrado, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Y sobre estas matrices, fijaros que voy a copiar lo que sale K menos omega cuadrado M. Es muy sencillito. Si ponéis K, pues la primera fila, ¿no? Bueno, lo podríamos poner aquí. Determinante de 6 MGA menos omega cuadrado 18 m al cuadrado ¿vale? Luego 0 menos 12 menos omega cuadrado 12 voy a ponerlo así mejor, menos 12 m al cuadrado omega cuadrado menos 12 m al cuadrado omega cuadrado y 4 MGA menos 16 m al cuadrado. Esto vale 0 y tengo que despejar, no perdáis de vista, omega cuadrado lo trato como una variable, ¿vale? Desarrollando ese determinante, lo voy a poner por aquí, lo que sale. ¿Vale? Ese determinante sale 24 a cuadrado m cuadrado g cuadrado. Si lo hacéis más despacio veréis que sale esto, menos 168 m cuadrado a cuadrado g omega cuadrado más 144 m cuadrado a cuarta omega cuarta igual a 0. Entonces esto se resuelve como un polinomio de segundo grado y por una parte fijaros que el m cuadrado, el término en m cuadrado no me interviene y puedo dividir, puedo este sistema reducirlo al siguiente. Voy a poner la ecuación, ¿sí? Sí. A ver. Sí, efectivamente, aquí va a ser 16, esto por 16, ¿no? Voy a ponerlo bien, sí, sí. Sería 16m a cuadrado va restando menos 16m a cuadrado omega cuadrado, ¿vale? Venga, gracias. Bien, lo que os decía es, si dividís aquí entre 4, todos los coeficientes que van por delante, y el m cuadrado tenéis en cuenta que se va, ¿vale? Pues lo que nos queda es esto, 6 a cuadrado omega cuarta menos 7 ag omega cuadrado más g cuadrado igual a 0. Y esta ecuación lo que vamos a hacer es un polinomio de segundo grado para omega cuadrado, ¿vale? Entonces, omega cuadrado lo vemos como una variable x y resolvemos, ¿vale? De aquí voy a poner omega cuadrado sale, estoy poniendo ya los resultados que nos van saliendo, 7g más menos 5g entre 12a. ¿Vale? No es tan importante que veáis la dificultad que pueden tener estos problemas algebraicos de manipulación de expresiones, etc. Lo importante es, imaginaos que yo os digo, las frecuencias angulares de este problema son estos y las matrices son estas. Pues dime
un candidato a primer modo de vibración. Eso es lo importante, ¿vale? Podemos preguntaros esto llevando directamente pues, a una matriz o algo para que chequear que algo más pequeñito podéis hacerlo, ¿vale? Siempre os vamos a preguntar cosas que podáis hacer, pero no perdáis de vista que este tipo de problemas pues a veces hay que resolverlos, son grandes y bueno, a nivel académico tienen su importancia, ¿vale? Entonces, el omega 1 cuadrado, lo voy a poner con la positiva, me sale 9 entre 6a, y esto significa que omega 1, la del modo 1, vale raíz cuadrada de g entre 6a. Omega 2 al cuadrado vale g entre a, y esto implica que la omega 2, la del modo 2, vale raíz cuadrada de g entre a. ¿Vale? Bien, lo he puesto así. La omega 1 me sale más pequeña y la omega 2 la ordeno normalmente de menor a mayor. ¿Vale? ¿Cómo determino los vectores propios y las formas modales? Voy a poner así: determinación. Primero va a ser la determinación del vector propio asociado al valor propio omega 1 cuadrado. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es la matriz K menos omega 1 cuadrado matriz M multiplicado por el primer vector propio alfa 1 igual a 0. La matriz K la tengo, la matriz M la tengo, omega 1 cuadrado igual a 9 entre 6a, ¿vale? Y esto, miradlo en la solución con detalle, pero lo que nos sale es el siguiente sistema. 3AMG menos 2AMG menos 2AMG y 4 tercios AMG que multiplica a alfa 1, 1, alfa 2, 1 igual a 0, 0. Entonces, este sistema se supone, y podréis comprobarlo, es un sistema compatible indeterminado. La primera fila y la segunda tienen la misma información. Entonces, fijaros que si multiplicamos la fila de abajo por menos 3 medios, si esta fila de aquí por menos 3 medios por 2, me quedaría 3, y 4 por 3, 12 entre 12, a ver. Sí, entre 2 por 3, 6, me quedaría esta fila multiplicada por menos 3 medios, sale la primera. Un sistema compatible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a tomar, por ejemplo, el alfa 1, 1. Si tomamos el alfa 1, 1 igual a 1, despejando en esta primera ecuación, obtendríamos el alfa 2, 1, que sale 3 medios. ¿Vale? Entonces, para este primer vector propio, un candidato a vector propio, como digo, puede ser el alfa 1, 1 igual a 1, alfa 2, 1 igual a 3 medios. Fijaros que el módulo de este alfa 1 es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 9 cuartos, ¿vale? Eso igual a la raíz de 13 entre 2. Entonces, si lo queremos dar normalizado, el alfa 1 se puede dar como 1 entre esto y 3 medios entre esto, ¿vale? Normalizándolo, nos saldría el 2 entre raíz de 13 y el 3 entre raíz de 13. ¿Vale? Y esto será entonces el vector propio 1 asociado al modo 1. Ahora veremos. Fijaros que son dos cantidades positivas y esto lo que significará es, como habéis visto antes, una manera de desplazarse. La primera así, la segunda así,
y esto lo tengo que interpretar como ángulos, ¿vale? Como ángulo. Esto, repitiéndose a sí mismo, ¿vale? Sería el modo 1 de vibración. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa y seguimos ahora con esto. Venga.